Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Les saluda el profesor Reinaldo Antonio Menocal Puerto, docente del área de matemáticas del Instituto Departamental SAT Atlántida del municipio de Esparta. Desarrollaremos el tema cálculo de la derivada, que corresponde a matemática 4 de 11º grado de BCH. El objetivo a alcanzar, derivar polinomios utilizando la propiedad de la derivada. Es importante que recordemos la definición de la derivada que aprendimos en la clase anterior, donde decíamos que sea f de x una función, cuando existe límite, entonces la derivada de f de x es igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Y eso se le denomina la derivada de la función f de x. Los nuevos aprendizajes, decimos, vamos a conocer cuáles son esas propiedades de la derivada. La primera propiedad es que la derivada es una constante. Decimos entonces que si c es una constante, entonces su derivada va a ser igual a 0. ¿Ya? Recordemos que esto, c' significa la derivada de c como una función de x. Luego, la derivada del producto de una constante por una función. Y eso va a ser igual a la constante multiplicado por la derivada de la función, ¿ya? La tercera propiedad es la derivada de la suma de funciones. Y la derivada de una suma de funciones va a ser igual a la derivada. En este caso, las funciones que estamos sumando son f de x más g de x. Entonces, ¿cuál va a ser su derivada? La derivada va a ser la derivada de f de x más la derivada de g de x, ¿ya? Y de forma análoga, si estas funciones se están restando, entonces su derivada va a ser la derivada de f de x menos la derivada de g de x. Por acá entonces tenemos la derivada de monomios. ¿Cómo vamos a derivar monomios? Entonces tenemos que si tenemos el monomio x a la n, donde x es la variable, n es la potencia. Entonces para derivarlo, miren qué es lo que hacemos. Simplemente la n baja al coeficiente como un coeficiente, ahora aparece n como coeficiente, multiplicado siempre por la variable x, y en el exponente, al exponente que tengamos le vamos a restar 1. Como en este caso nuestro exponente es n, por eso le estamos restando 1. Si este n fuera un 3, entonces bajaría como 3x a la 3 menos 1, ¿ya? Y me quedaría que su derivada sería 3x a la 2, en ese caso. Miremos un poquito la demostración de estas propiedades. Voy a explicarles un poquito la propiedad A y B, y luego pues les voy a mostrar ahí cómo quedaría la demostración de C y D. Entonces, para la propiedad A, sea f de x igual a c, entonces la derivada de f de x va a ser igual al límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a 0. Entonces, como f de x es c, entonces significa que f de x más h también es c, de manera que como estamos restándolo, c menos c es igual a 0, miren, entre h, ¿ya? Ojo aquí, cuando h tiende a 0. Entonces divido 0 entre h, si existe número multiplicado por h me dé 0, y ese número es 0, ¿ya? O sea que el límite de la función, cuando h tiende a 0, para una constante, en este caso, como el caso de c, entonces nos da 0. Por tanto, la derivada de f de x es igual a 0. Para la propiedad número b, o la propiedad b, perdón, tenemos la derivada del producto de una constante por una función, y decimos entonces sea g de x igual a ese producto de k por f de x, entonces la derivada de g de x, ¿ya?, va a ser igual al límite de g de x más h menos g de x entre h. Siempre que h tienda a 0, ¿ya? Entonces, el límite cuando h tiende a 0 partiendo de que g de x, ¿ya?, mi g de x es igual a k por f de x, entonces mi g de x más h va a ser k por f de x más h, ¿de acuerdo? Entonces, sustituimos eso y vamos a ver, aquí lo realizamos, solo lo hemos, vemos aquí que tenemos la constante. Recuerden que esta k es una constante que está en los dos factores, entonces lo podemos factorizar, lo traemos acá como coeficiente, k por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Como ven, aquí lo que tenemos es la definición de la derivada de f de x.
Entonces, ¿qué significa? Que la derivada de g de x es igual a k, que sería la constante, multiplicada por la derivada de f de x. Por tanto, entonces, la derivada de k por f de x es igual a k por la derivada de f de x. Aquí tengo la demostración para la suma de funciones, la derivada de una suma de funciones, la cual decíamos que era igual a la derivada de f de x más g de x, ¿verdad? Porque era la suma aquí, ¿verdad? Igual de forma análoga para el inciso D, o la propiedad de la derivada de la diferencia de funciones, que es similar a la derivada de la suma de funciones. La diferencia que acá vamos a restar esas funciones, ¿ya? La derivada de f de x menos la derivada de g de x. Veamos el ejemplo número 1. Sea f de x igual a 2x a la 3 menos 3x más 4. Encuentre la derivada de f de x y la derivada de f de x con respecto a 2. Ahora vamos entonces, solución. La derivada de f de x va a ser igual a la derivada de 2x a la 3 menos 3x más 4. Es decir, la expresión, todo el polinomio. Ahora, aplicando las propiedades derivadas, entonces podemos separar y derivar de forma independiente cada uno de estos términos. Entonces, la derivada de 2x a la 3 menos la derivada de 3x más la derivada de 4. Entonces, eso va a ser igual si derivamos. Recuerden que este 2 es una constante, la sacamos hacia afuera. Entonces me quedaría 2 por x a la 3 menos, igual aquí 3 es una constante, 3 por x a la 1, ¿ya? Más la derivada de 4, que ya sabemos que la derivada de una constante es 0, ¿ya? Es 0. Luego acá, ahora sí, vamos a derivar lo que está dentro del paréntesis, x a la 3. Entonces eso va a ser igual a 2 por, recuerden que este 3 baja como coeficiente, siempre multiplicado por x, y a ese 3 que tengo en el numerador le voy a restar 1. 3 menos 1, ¿ya? Menos el siguiente término, que sería 3 por x a la derivada de x, que sería 3 por x a la 1 menos 1, ¿de acuerdo? Pero 1 menos 1 es igual a 3x a la 0. O sea, aquí 2 por 3, 6, x a la 2, menos 3x a la 0, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Ya habíamos dicho que x a la 0 es igual a 1, entonces al final esta derivada me queda 6x a la 2 menos 3, ¿ya? Porque este x a la 0 es 1 y 1 por 3 es 3. Evaluando para la derivada de f de 2, va a ser igual entonces a 6, miren, 6 por 2 a la 2 menos 3. Entonces 6, 2 a la 2 es 4, 6 por 4, 24, menos 3, igual a 21. En el ejemplo número 2 tenemos una multiplicación de funciones y decimos sea y igual a 3x más 2 por x más 1, encuentre la derivada de y. Entonces miremos la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Resolver esta multiplicación que tenemos. Y es igual entonces 3x más 2 por x menos 1, eso es igual a 3x a la 2, miren aquí, 3x por x, 3x a la 2, menos 3x por 1, menos 3x, más 2 por x, 2x, menos 1, más por menos, menos 2, perdón, aquí. 2 por negativo 1, respuesta negativo 2. Resumiendo o simplificando estos términos semejantes, tenemos que negativo 3x más 2x es igual a negativo x, ¿ya? O sea que la derivada de y es igual a 3x a la 2 menos x, perdón, la expresión que estamos buscando es 3x a la 2 menos x menos 2. Ahora sí, lo vamos a derivar, entonces derivamos todo el polinomio. Luego, pues separamos para derivar cada uno de los términos, 3x a la 2, la derivada de 3x a la 2, menos la derivada de x, menos la derivada de 2. Y eso va a ser igual, ya sabemos, aplicando la propiedad de las derivadas, 3, que es una constante, multiplicado por 2, por x a la 2 menos 1. Ya recuerden que para derivar, el 2 baja como coeficiente, a multiplicar por el que ya tenemos, y arriba nos queda 2 menos 1, ¿ya? Y 2 menos 1 es igual a 1, ¿ya? Menos x a la 1 menos 1, que es igual a 0. Por tanto, entonces, la derivada de y es igual a 6x, 3 por 2, 6, 6x, menos 1. X igual a 1 menos 1, es menos 1. Otro ejemplo, sea el volumen, o sea B por R igual a 4/3 de pi r al cubo, es el volumen de una esfera, encuentre la derivada
del volumen con respecto a R. dr quiere decir derivar con respecto a R. Entonces la solución B de R va a ser igual a 4/3 de pi r al cubo. Entonces si queremos derivar eso, entonces derivada de R por B por R va a ser igual a 4/3 de pi por 3 por R a la 3 menos 1. ¿Ya? Recuerden que este 3 baja como coeficiente y luego lo llevamos al numerador. De manera entonces aquí que 3 entre 3, miren, me queda 1. O sea que eso va a ser igual a 4pi por R al cuadrado, ¿ya? R al cubo, al cuadrado, porque aquí tenía 3 menos 1, que es igual a 2. Y esa sería la solución. Finalmente, les propongo aceptar el reto. Calcule la derivada de las siguientes funciones. F de x igual a 5x a la 2 menos 4x más 2. Derivar f de x y en el punto f de 2. Luego, g de x igual a 2x más 3 por 3x más menos 1. Entonces, g' de x, que sería la derivada que queremos calcular, la derivada de g de x y la derivada de negativo 2. Y por último, h de t es igual a 1 medio por g a la t a la 2, gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces necesitamos calcular la derivada de esa función de tiempo, ¿ya? Entonces derivada de t, h de t, y la siguiente es evaluar ¿cómo se llama? Esa derivada que nosotros vamos a encontrar en 1. Muy bien. Finalmente entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Derivar polinomios utilizando la propiedad de la derivada. Recuerda, continúa utilizando las medidas de bioseguridad. Con ello, estás protegiéndote tú y proteges a tu familia. Muchas gracias.